la lucha burguesa ha focalizado la mujer como único ente aislado en ese proceso, y creo que ese no es el espíritu. La justicia, como principio de lucha, tiene que abarcar a todos los sectores sociales, y en ese aspecto creo que Simone de Beauvoir, por ejemplo, no excluyó las instancias de esa lucha, como la fundadora del feminismo, incluso Simone de Beauvoir, que era una marxista, aunque con algunas diferencias. Entonces, creo que el proceso de reivindicación o proceso de la lucha por la igualdad o la equidad de la mujer en los procesos responde a la misma evolución histórica de las sociedades, en las que la mujer está pues en diferentes ubicaciones. Imagínense, recién en la década del 40 y 60 se le reconoce la ciudadanía a la mujer en el Perú. Se le reconoce la ciudadanía. Antes de la década del 40, la mujer simplemente era invisible, inexistente, solo existía al interior de la cocina. Entonces, son estas luchas, más bien, que ha permitido visibilizar a la mujer y está incorporando en los procesos de las luchas sociales. Lo que se debe evitar es que se focalice y se excluya dentro de un proceso de lucha integral de las sociedades. Eso porque creo la focalización más bien va a conducir a un proceso de tergiversación de una verdadera lucha por la igualdad de derechos de la mujer, ¿no? Respecto a considerar únicamente el marxismo-leninismo como teoría, método, creo que no, a veces creo que uno debe comprender la participación integral en un acto comunicativo. Primero, el marxismo es una base filosófica, implica que cuando uno asume, en función a eso, actúa e interioriza en su ser como realmente un modo de actuación humana. Ya es una base filosófica que te permite juzgar todos los incidentes de tu vida, desde lo más cotidiano hasta lo más de las luchas o la evaluación de las relaciones de poder entre los diferentes grupos sociales, clases sociales. Es un instrumento de análisis, de interpretación de las doctrinas políticas y, como dijo Dante, la construcción del marxismo como una propuesta de resolver todos estos procesos de opresión en el mundo, ¿no? Desde las bases económicas, y es también un modo de acción política. Por lo tanto, el marxismo tiene muchas dimensiones, no se puede aislar ni se puede focalizar. Justamente todo aislamiento, toda focalización, eso sí es un perfecto revisionismo y desnaturalización del marxismo. El marxismo es una búsqueda de una integridad. Hoy las ciencias supuestamente modernas consideran como sistemas teóricos, sistemas metodológicos, pero si cuando uno interpreta debidamente y aplica incluso la dialéctica, se van a darse cuenta que no es más que un resumen parcial de lo que implica realmente desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista de la interpretación de los procesos económicos en el mundo, ¿ya? No es más que una simplificación de eso. En otro punto, si el marxismo, perdón, dice concretamente la pregunta, si, a ver, bueno, se perdió la pregunta, dice, ¿qué sería hoy Mariátegui? ¿Sería electoral? ¿Apostaría por la lucha electoral? ¿Apostaría por la lucha armada? ¿Qué sería? ¿Cuál es la propuesta de Mariátegui en todo caso en este proceso? Eso es justamente la desnaturalización
de Mariátegui, de la propuesta de Mariátegui. Mariátegui en principio priorizó la organización del pueblo, buscó el poder, la construcción del poder popular, ¿ya? Y él no planteó un hecho concreto, si es los procesos electorales o la lucha armada. Esos son elementos tácticos que se operan una vez que se construye pues la organización social, y confundir lo táctico con lo estratégico es otra desnaturalización, es justamente otro revisionismo. Y finalmente, bueno, no considerar, bueno, entonces el marxismo se interpreta en función a cada contexto, en función a cada realidad. Las bases filosóficas, la política económica son principios globales. Definitivamente, en su proceso de aplicación, y el mismo marxismo plantea, tiene que partirse de la realidad concreta en la que se va a aplicar, digamos, todos estos principios para un proceso revolucionario. Pero si nosotros vamos a partir de un dogma y vamos a pretender simplemente imponer los clichés, ahí sí uno revienta, pues, ¿no? Simplemente la sociedad reacciona y interrumpe todos sus procesos, seguramente de buena intención, pero indebidamente aplicadas es no comprender las condiciones del cual habla muchísimo el marxismo. De si cuántas mujeres participaron, yo creo que en cada proceso la mujer ha cumplido roles fundamentales. Yolanda Kollontai hace un cuadro fundamental en el proceso revolucionario en Rusia, y así hay mujeres extraordinarias que han cumplido, y han cumplido también un rol fundamental dentro de los partidos y dentro de las luchas que se ha emprendido en cada proceso electoral. Entonces, sí quisiera reiterar este punto donde si Mariátegui hubiera apostado por una participación electoral o por una lucha armada, yo creo que hubiera apostado por una construcción de un poder popular, de un partido revolucionario de masas, no por las focalizaciones, no por los purismos tácticos excluyentes, sino en función a una visión estratégica que él comprendía claramente. Gracias. Gracias, compañero. Compañero David, lo escuchamos para las respuestas y las palabras de cierre. Adelante. Todo junto, compañero, la palabra de cierre también. Bien. ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, compañero. Bien, a ver, en relación a la primera inquietud sobre la participación de las mujeres, se entiende que en esa época, ¿no? Se refiere a la época en que estamos hablando de la época de Mariátegui. Ciertamente en esa época no tenían derechos de participar en la vida pública, electoral, por ejemplo, las mujeres. Había elecciones, pero no participaban las mujeres. Sin embargo, en todas las luchas de aquella época y de las posteriores, incluso antes de que haya derecho electoral, para ellas, las mujeres estuvieron presentes en todas las luchas, porque no eran luchas electorales, eran luchas sociales, eran luchas sindicales, eran luchas gremiales también, y estuvieron presentes, tanto en el campo como en la ciudad. Y ahí hago un pequeño, añado algo que me olvidé decirlo al inicio, cuando se habló del tema campesino. Mariátegui tenía mucho contacto también con los trabajadores del campo en Lima. En Lima, no nos imaginemos Lima como es ahora, ¿no? El Lima era muy diferente a lo que es ahora. O sea, estaba rodeado de haciendas. Tanto los conos norte, sur, este de Lima estaban rodeados de haciendas. Todas. Y eran haciendas donde todavía había relaciones de llanaconaje, de parceleros, o sea, habían de trabajadores de destajo, para cosechas, o sea, había trabajadores en el campo que tienen ese tipo de relaciones. Entonces podía haber una serie de relaciones del campo, las podía ir ver muy cerca. Y el caso de Ate, por ejemplo, estaba rodeado, el distrito de Ate tenía la fábrica importante, un pueblo, un barrio obrero muy grande de cientos de obreros,
y de casas, pero alrededor había grandes haciendas, muchas haciendas que duraron hasta los 70. Entonces, eso, compañeros, para un poco explicar también. En el caso de las mujeres, eh, hay muchos registros gráficos, testimonios de muchas compañeras que trabajaron en esa época al lado de los primeros socialistas. Sin embargo, por ejemplo, en la reunión de la fundación del partido no participaron mujeres. Sin embargo, se adhirieron al partido, sí, muchas compañeras. Tanto, en este caso, por ejemplo, del movimiento de los trabajadores, del movimiento sindical, participaron mujeres. En el caso del sindicato de Itarte, por ejemplo, que era una base muy fuerte para la construcción del partido y luego para el desarrollo de la CGTP también, de las 6 dirigentes, del equipo de dirigentes del sindicato más importante en esa época, de los cargos más importantes eran 6. Esas 6 personas se incorporaron al partido apenas se fundó el partido. De esos 6, 3 eran hombres y 3 mujeres, dirigentes del sindicato textil. ¿Ya? Y eran cuadros que ingresaban inmediatamente al partido recién fundado. Ese partido tuvo una reunión, una calle llamada Esmeralda, que hasta ahora está ahí, con una plaquita en ese barrio histórico de Ati. En relación, entonces, en toda la historia de la lucha de clase y los trabajadores han estado presentes las mujeres, no solamente en Lima, a nivel nacional. Se habla mucho también de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de las primeras explotaciones petroleras en el norte, ¿no? En Piura, el movimiento popular campesino y también de obreros en Huacho. Y en todas ellas se mencionan incluso mártires, mujeres al lado de hombres. En el caso de Huacho, por ejemplo, hay más mártires mujeres que hombres en la lucha que tuvieron por esos años. Ya, no voy a dar detalles porque todo eso está en registros históricos, pero fue así y se puede conseguir. La pregunta sobre el partido de masas y el partido de cuadros. En realidad, lo que nosotros queremos es un partido. La primera escuela que tuvimos, en la primera sesión de la escuela, hablamos de la teoría del partido, ¿no? Lo que buscamos no es esa la disyuntiva, ¿no? Eso lo trajeron los partidos para sus comodidades y oportunismos, ya a fines de los 80 para adelante, ¿no? Pero en realidad no hay esa divergencia. Lo que apostamos son partidos con el criterio y el punto de vista leninista, ¿no? Con el método leninista del partido. Ese es el asunto. Y hay cuadros y hay masas. Tiene todo su lugar dentro de las estrategias, dentro del desarrollo de la lucha de clases. El partido es como se decía también, o se menciona a veces, un Estado Mayor, el Estado Mayor de la Revolución, el Estado Mayor del proletariado es el partido, es su partido. ¿Ya? Entonces, no es que sea de masas o sea de cuadros. O sea, si es de masas, ya no de cuadros, y si tiene cuadros, ya tiene masas. Eso es una falsa dicotomía, compañeros. Tienen que tener cuadros y obviamente también por eso tiene que tener masas. Y si tiene masas es porque tiene cuadros conduciendo, si no, no es partido. Está íntimamente relacionado. Y por eso que yo a veces cuestiono, en algunas reuniones me habrán escuchado decir que ahora se hagan reuniones de partidos políticos, más representativos movimientos sociales para tener una incursión en la vida política. No es así. Los movimientos sociales, los movimientos gremiales, los movimientos populares tienen su propia lógica, sus propias características de frente único y no se les puede meter en un solo cajón partidario. Más bien los partidos deben aspirar, y un partido como los que aspiramos nosotros, debemos aspirar a tener cuadros de esos movimientos, liderando esos movimientos, ¿no? O sea, María Tellino que se le ocurrió que la CGTP entre a ser parte de un movimiento político junto con el partido. No, la CGTP era el Frente Único de los Trabajadores. En relación al partido de María Tellino, si tuvo un proyecto electoral, un compañero mencionó esa pregunta, y también sobre los artistas. Sobre el asunto del proyecto electoral, yo conversé, por eso le decía, y también esto lo dice Julio Portocarrero, lo escribe en una obra que él tiene sobre la historia del movimiento sindical de 1905 a 1930. Él tiene un libro ahí, un escrito de este gran líder, este gran dirigente obrero, Julio Portocarrero. Él ahí menciona también en sus memorias cómo Mariátegui
en ese momento que estaban haciendo el partido, no le ponía el énfasis a que sea un partido para las elecciones. Y justamente ahí también estaba su diferencia con la Segunda Internacional, con los socialistas de la Segunda Internacional, que eran básicamente organizaciones que apostaban fundamentalmente al parlamentarismo, ¿no? A la vida electoral y parlamentaria. Esa no era la lógica del leninismo y por ello tampoco no era la lógica de Mariátegui. Sí, no estaba en contra de las elecciones. También pensaba que eso podría ser y debería ser en algunos momentos parte de las luchas seguramente, pero eso no tuvo oportunidad de encararlas él mismo o no vivió para encarar esos procesos, porque además en esa época había mucha represión. El pensamiento a los socialistas, que era toda una ideología nueva para el país, había represión muy fuerte, ¿no? Entonces no estaba en su primera premisa, ¿no? Participar en la cuestión electoral. No la negaba, pero según los compañeros, todos ellos estaban entusiasmados por cambiar la sociedad de raíz, por luchar por una nueva sociedad que sería la felicidad para el proletariado. Eso es lo que dicen los compañeros, lo que decían estos viejos obreros que conocieron a Mariátegui. Estaban entusiasmados, estaban contentos, veían con esperanza una sociedad futura superior. Entonces ellos sabían que solamente la lucha electoral no les iba a conducir a eso, era una lucha integral, pero sí coincidían todos en la esperanza de un pueblo organizado, de la clase obrera al frente, del campesinado al lado de ellos, organizado, y que esa era la fuerza contundente. Había mucha violencia en sus movimientos de ellos, eso es algo que a veces no se habla. Cuando hacían estos movimientos, estos paros, no eran pacíficos, compañeros, no eran como los pasacalles que a veces hacen ahora, ¿no? No eran los pasacalles de ahora. Realmente eran paros tremendos. Había mucha violencia, había saqueos, había destrucción. Incluso en Lima, por ejemplo, cuando se da la lucha por las 8 horas, previo a 1919, donde se da las 8 horas, el 15 de enero, esa es la fecha de las 8 horas para el Perú, es el 15 de enero, no, el 1 de mayo es para todo el mundo, pero para el Perú es el 15 de enero de 1919. Esas luchas, por ejemplo, ellos hacían apagones, pero no porque cortaban la luz, sino porque apedreaban todos los postes que conseguían de luz y dejaban a Lima a oscuras, porque tumbaban los postes o los apedreaban. Entonces, cortaban los servicios, tomaban los ferrocarriles. Habían muertos, habían también muchos presos. Entonces, en fin, no eran luchas pacíficas, pero la lucha era fuerte. Esas protestas no eran protestas como para derechos civiles, ¿no? Eran realmente enfrentamientos de clase. Bien, compañero, tiempo. Ahora, Vaya culminando, ya, por favor. Ya, el socialismo siempre sí es científico. Son los artistas, ya lo mencioné hace un rato, le daban mucho papel. Tengamos en cuenta que había grandes, hubieron en ese momento, para la información de los compañeros, Vitarte, por ejemplo, que era parte de esto, los barrios altos, el Callao, eran zonas criollas. Había mucha música criolla. El mismo Felipe Pinlo Alba era muy amigo de los obreros. Había obreros que iban a barrios altos y venían también a Lima y hacían obras muy buenas y composiciones muy buenas, y otros artistas más que componían música, y los obreros tenían y el mismo Mariátegui y la Universidad Popular González Prada fomentaban la constitución de talleres, coros, artistas, músicos, ¿no? No había mucha presencia todavía de los provincianos de la sierra, ¿no? Básicamente eran trabajadores de la costa, también campesinos de la costa. Y finalmente, bueno, ya para terminar, sobre la vanguardia, ¿cómo se puede ser la vanguardia actualmente? Partimos del criterio de que está disperso el partido de Mariátegui, pero no ha sido extinto, y está vigente su pensamiento, las bases que él dejó, y hay que actualizarlas, hay que crearlas, hay que interpretar la realidad del criterio de 2020, pero con esa lógica, con esa ciencia que aplicaba, y está vigente, basada en la razón y en una interpretación científica de la realidad que aplicó Mariátegui. Hay que hacerlo, esa es la tarea pendiente. Para eso nos tenemos que nuclear todos los que nos consideramos, todo lo que nos consideramos el legado de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y bueno, ahí quedo ya porque si no voy a extenderme mucho. Alguien habló sobre el asunto de la vigencia del pensamiento Mariátegui. Sí,
¿Cuáles fueron las desviaciones? Bueno, espero que otro compañero lo continúe sobre las desviaciones. Ha habido toda una historia de divisiones, pero yo por eso considero simplemente, para resumir, de que ya no hay herederos, que un partido diga ellos somos herederos de Mariátegui. No lo son como partido. Habrán cuadros comunistas, habrán militantes que honestamente quieran continuar con el legado de Mariátegui, sí, pero no solamente estaban en los partidos, en los PCs, también se desarrollaron en toda la historia de la lucha de clases fuera de los PCs. La cuestión es ahora cómo se centraliza. Esa es la tarea del momento. Más que la unidad de las izquierdas, que no dicen nada, es la unidad de los socialistas y los comunistas que deben encontrarse para ver las tareas del momento con la visión futura del futuro que tenemos nosotros y no con la visión cortoplacista de solamente incursionar en procesos que también hay que tomar posición sobre ellos, en procesos mediáticos e inmediatos. Y nada más sobre el asunto de la violencia armada, creo que esto corresponde más bien a, como se ha dicho, una cuestión de realidades, ¿no? Esto nadie busca, ni tampoco es esquemático, ¿no? Nadie busca de por sí la violencia, ni nadie busca de por sí la paz. Se busca la transformación. Eso conlleva todas las formas de lucha, pero antes que nada conlleva en primer lugar la legitimación y la hegemonía de una posición en la sociedad. Cuando se tiene hegemonía y se tiene hegemonía cultural y política en la sociedad, podemos hablar de los próximos pasos que hay que dar, no antes. No es premeditado ni es aventurero lo que se tiene que plantear en relación a lo que es violencia. Eso está en toda la sociedad, hay violencia, eso sí, pero hay que más bien plantear, sí, la defensa y la autodefensa de la integridad física y moral de los trabajadores y del pueblo en general. Gracias, compañero. Gracias, compañero David Porras. A continuación, el compañero Dante para las respectivas respuestas. Bien, vamos respondiendo por partes. Me ha extrañado escuchar a un compañero que se refiere al término método como si fuera propio de los revisionistas. Qué mal está ese compañero, realmente tiene que rectificar, porque estamos aquí para ilustrarlo justamente, no para polemizar. Y se lo va a ilustrar de la manera siguiente, leyendo a Mariátegui. La praxis del socialismo marxista en este periodo es la del marxismo-leninismo, dice así Mariátegui. El marxismo-leninismo es el método revolucionario de la etapa del imperialismo y los monopolios. El Partido Socialista del Perú lo adopta como su método de lucha. O sea, Mariátegui, según usted, es un revisionista. Porque Mariátegui marxistamente sabe que el marxismo-leninismo es un método. Así lo dice el camarada Stalin. Y cuando Lenin se refiere al marxismo, se refiere como un método. O sea, tiene usted Lenin, revisionista, por llamar al marxismo método. El gran camarada Stalin llamó método al marxismo-leninismo, otro revisionista. Y al gran revisionista de la historia, Mariátegui, porque acabo de leerle el cuarto principio programático del Partido Socialista del Perú, donde dice que el marxismo-leninismo es el método de la etapa que estamos viviendo. Método, dijo. ¿Ok? Entonces, decir método no es cuestión de revisionistas. Revisionista es aquel que niega las bases principales del marxismo. Por ejemplo, cuando recortas 3 leyes fundamentales de la dialéctica a una sola, la contradicción. ¿Qué estás haciendo ahí? Revisionismo. Estás revisando el marxismo, estás tergiversando el marxismo y estás recortando el marxismo. Otra cosa, nunca te bases en lo que te dice Lin Piao. Lin Piao fue purgado por Mao Zedong. El camarada Mao Zedong purgó a Lin Piao y lo purgó justamente por sus desviaciones izquierdistas. Mientras que Liu Shaoqi representa las desviaciones de derecha dentro del Partido Comunista Chino, Lin Piao representa las desviaciones de izquierda dentro del Partido Comunista Chino. Entonces, lo que haya dicho Lin Piao no es lo que se ha aprobado en los congresos del Partido Comunista Chino. Entonces, si leemos los documentos de los congresos, nos ilustramos mejor y nos damos cuenta que ellos dijeron, el pensamiento Mao Zedong es la aplicación del marxismo-leninismo a la realidad de la Revolución China. Eso está en el 7º Congreso, en el 8º Congreso y en el 9º Congreso del Partido Comunista Chino. Que el pensamiento Mao Zedong es aplicable a la realidad de la Revolución China. Es el marxismo-leninismo aplicado a la realidad de la Revolución China. Entonces,
Ahí ni Mao ni sus camaradas han sido revisionistas, han sido muy realistas, más que todo. Con respecto a lo que dicen sobre la mujer, es muy interesante la pregunta y muy oportuna porque nos da derecho de hablar y de hablar sobre la participación de la mujer. Solo el movimiento obrero ha hecho posible que la mujer participe aceleradamente en la política, porque recordemos nosotros que han habido movimientos feministas y movimientos feministas en el Perú. Por ejemplo, tenemos que en nuestro país una de las primeras en plantear la necesidad de otorgar la igualdad de derechos civiles y políticos a la mujer fue María Jesús Alvarado Rivera, quien lo hizo dando una conferencia titulada El feminismo en 1911. ¿Y quién fue la continuadora de este movimiento? Soy la Aurora Cáceres, hija del mariscal Andrés Avelino Cáceres. Pero hasta ahí no está presente el movimiento obrero. Ojo, ya con Mariate, ya en épocas de la fundación del partido, hay tres mujeres que van a dar mucho que hablar. Una de ellas es Magda Portal, que ya la han nombrado. Lo que pasa es que en la polémica Haya Mariate, Magda Portal, que estaba al lado de Mariate, estaba concurriendo al lado de Mariate, se va a pasar, desgraciadamente, a las filas de Haya de la Torre y después va a desertar del APRA, porque en el APRA lo que va a encontrar es que no había precisamente una recepción al lugar de la mujer que le correspondía. Sin embargo, por ejemplo, en el lado de acá, en el lado del Partido Comunista, tenía usted a Magda, bueno, ya la tuvo a Magda Portal en primer momento, tuvo a Blanca Luz Brum, una compañera muy entrañable de Mariate, digamos, una compañera que hizo toda la propaganda internacional del Partido Comunista del Perú fundado por Mariate. Y tiene usted también a la pionera, no es la pionera precisamente, porque yo quiero rescatar mucho el ejemplo de las mujeres del realismo peruano, ¿no? Teresa González de Fanning y todas las demás que trabajaron en torno a la defensa del indio, ¿no? Estamos hablando de las novelistas peruanas de fines del siglo XIX, que también lucharon en su momento limitadamente por los derechos de la mujer, porque desgraciadamente su visión era muy limitada, era muy limitada. Digamos, Clorinda Mato de Turner consagraba a la mujer a la cocina y a la lavandería y a la costura, por si acaso, por si acaso. Por eso es que Mariátegui no la nombra en el séptimo ensayo, a Clorinda Mato de Turner, ni nombra a Ave sin nido, porque Ave sin nido es una novela en su contenido, sobre todo con respecto a la mujer, es una novela reaccionaria. Que reivindique un poco la protección del indio está bien, pero es una novela reaccionaria, ¿no? En el caso de Ángela Ramos, es la pionera del periodismo marxista en el Perú, del periodismo feminista marxista en el Perú. Y Ángela Ramos fue entrañable compañera de la Mauta José Carlos Mariate y formó parte del partido fundado por Mariate. Lo que pasa es que a Ángela Ramos no la van a propagandizar la prensa burguesa. ¿De dónde es Ángela Ramos? De mi tierra, Callao. ¿Hay alguna calle que se llame Ángela Ramos? No. ¿Saben por qué? Porque era comunista. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna calle que se llame Alberto Flores Galindo, paisano mío también del Callao? Tampoco, no la hay, ¿no? Alberto Secada, ¿quién fue? El primer parlamentario chalaco que sacó a luz derechos laborales. Alberto Secada sí tiene una calle que se llama Alberto Secada en el Callao, ¿no? Pero reivindicando eso, después el compañero también nos pregunta cuántas mujeres hubieron presentes en la lucha revolucionaria, en la guerra de guerrillas, en el monte. Estamos hablando de la Sierra Maestra en la época de Fidel Castro. He recordado 4 nombres porque a 3 las he conocido y a una ya no la pude conocer porque ya llegué a Cuba cuando había fallecido. La primera es Aide Santa María, que es la fundadora de Casa de las Américas como institución. Aide Santa María no solamente fue guerrillera, fue impulsora del arte en América Latina. Ojo, ¿no? Y fundó Casa de las Américas para impulsar el gran boom de la novela latinoamericana. Y hasta el día de hoy el premio Casa de las Américas sigue siendo un premio que realmente tiene su lugar en América Latina. Vilma Espín, mujer guerrillera. Aleida Guevara, ¿cómo la conoció el Che Guevara? ¿No? Aleida March, ¿cómo la conoció? En la guerrilla, con un fusil en la mano. Marcia Leiseca ha sido una de las fundadoras justamente del papel de la mujer en la guerrilla, porque estuvo desde el asalto al cuartel Moncada,
en el año 1953 hasta el triunfo de la guerrilla en 1959. Entonces no podemos mezquinarle el papel de la mujer en la lucha armada en Cuba. Definitivamente lo estuvo ahí. La fundadora del Ballet Nacional de Cuba también fue una mujer guerrillera. Ustedes la van a ver siempre con su uniforme verde olivo frente a las tropas de guerrilleros, barbudos en la Sierra Maestra. Ahí estaba justamente, dando un espectáculo de ballet para toda la guerrilla. Entonces, retrocediendo un poco a nuestra historia, la primera vez que se ve una movilización de mujeres en contra del sistema va a ser justamente cuando se da el paro nacional por las subsistencias en 1919. O sea, el anarquismo tuvo, antes que el marxismo-leninismo se hiciera potente aquí en el Perú, el anarquismo tuvo un rol fundamental en la organización de la clase obrera, de los primeros sindicatos y de la liberación de la mujer. Eso no le podemos mezquinar al anarquismo. Y la marcha de las mujeres en el Callao para dar lugar al paro nacional de las subsistencias fue reprimida a balazos y con sable a caballo. ¿Se dan cuenta? Entonces hubieron mártires mujeres que no figuran en la historia oficial, como no figuran muchos mártires obreros tampoco, ¿no? Entonces, volviendo por ahí al asunto, cuando ya se establece el Partido Comunista, les voy a contar una cosa muy interesante a las mujeres acá presentes. Para la mujer era muy duro asumir el comunismo. Para un hombre era el ostracismo. Porque sinceramente les digo, yo en mi infancia, mi vecino, el historiador Lizardo Guillén, que hacía los libros de historia que después se han empleado en los colegios, ¿no? Era comunista. Y en el barrio lo miraban raro. Estamos hablando de un barrio Callao. Yo no he vivido nunca en San Isidro ni Miraflores, ¿eh? Por si acaso siempre he vivido en el Callao, ¿no? Y en el Callao lo miraban raro porque ese no es cristiano, es ateo. Y para la mujer era, si el hombre comunista es ateo, la mujer comunista para el común de la gente es puta. Punto, se acabó. Es puta, archiputa y reputa. Así. Entonces, por lo tanto, esa es una mujer fácil. Entonces, muchas mujeres no querían confesar públicamente su adhesión al comunismo y otras no querían el comunismo, porque muchas creían en Dios, estaban pegadas a la iglesia y la iglesia manipulaba mucho la mentalidad de la mujer. Recuerden que la iglesia ha manipulado a la mujer durante siglos, más que al hombre a la mujer, ¿no? Y con esa manipulación era más difícil conseguir una compañera, una camarada comunista, era muy difícil, muy difícil. Y la mujer que estaba casada con hombre comunista lo tenía que ocultar, lo tenía que ocultar. Estoy hablando de la década del 60, no estoy hablando de la época de Mariate. Estoy hablando de 1960 al 65. Si una mujer hubiera dicho que hubiera sido comunista, le decían guerrillera, y guerrilleras hemos tenido a Aurora Navarro, que ha sido una de las mártires del MIR de 1965, ¿no? Entonces, ese duro papel que ha tenido la mujer de por lo menos calificarse, ingresar a la universidad, tener estudios superiores, la sociedad burguesa proimperialista ha pisoteado los derechos de la mujer, ha impedido que la mujer se acerque, por ejemplo, a la línea proletaria. Y la línea proletaria también se las ha ingeniado de todas maneras. ¿Por qué? Porque desde el primer congreso del Partido Comunista, estamos hablando de 1942, 1944, ¿no? Del primer congreso del Partido Comunista, se incorpora la mujer al Partido Comunista. En el grupo fundador de Barranco no hubo presencia de la mujer. El grupo fundador de Barranco, ni tampoco en el grupo fundador de las células del Cusco, ojo, porque fueron grupos que, digamos, actuaron mucho en secreto, mucho en secreto. Las mujeres de los